Muy buenas tardes, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3 en Historia de Colombia. Espero que todos estén muy bien de salud en estos tiempos difíciles que al parecer ya como que está pasando. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar la línea de la historia de Colombia y ya habíamos recorrido pues la época indígena, ya habíamos recorrido la época de la colonia. Luego llegamos a la época de la independencia, de la cual hice una muy dura crítica. Luego hablamos de que es la izquierda y que es la derecha. Hubo ensayos de algunos estudiantes que me decían que interesantísimos, que por qué izquierda y derecha, que eso no debería existir. Genial esa apreciación. ¿Listo? Me gustó mucho esos ensayos que hicieron algunos jóvenes, esos comentarios, esas reflexiones. Y bueno, espero que pues sigamos así con esa reflexión crítica de cada uno de ustedes. Y hoy vamos a ver ya en sí, pues ya sabiendo que la izquierda y la derecha, cómo es la historia de Colombia en el siglo XIX, ¿ya? En el siglo XIX, entonces quedamos en la parte histórica política, en esa parte en donde Colombia pues se independizó, ¿ya? 1810. Y vamos a ver pues qué pasó en esos años. Entonces yo voy a estar teniendo, voy a tener unos videos de referencia, voy a estar pausando y voy a estar explicando. ¿Listo? Entonces vamos a ver un fragmento de video de pues qué pasó en esa época, en esos antecedentes. Las luchas partidistas del siglo XIX. Una vez expulsada la corona española en 1810, se hizo necesario definir qué rumbo tomaría el país. En el debate entre aceptar una autoridad central u organizar la nación en entidades independientes, sucedió un conflicto al interior de una provincia. Mientras Cartagena era una de las principales opositoras a que la autoridad de Santa Fe fuera el poder central del nuevo reino de Granada, la provincia de Mompox intentaba lo mismo, pero en relación con la provincia de Cartagena. En 1811, Mompox se declaró independiente. En ese momento se dio un primer conflicto civil entre compatriotas, asegurando el dominio de Cartagena sobre Mompox. ¿Sabe usted en qué año se separa Colombia de Venezuela? No. No tengo ni idea. En los inicios de la Gran Colombia, que tuvo lugar entre Bueno, pero paremos ahí, ven. Entonces, antes hablaba de que la primera guerra civil fue en 1811, de tantas guerras civiles que hubo en el siglo XIX. Entonces la primera fue en 1811, después de un año de independencia. ¿Y cuál era la pelea? Habían dos bandos, los centralistas y los federalistas. Los centralistas, al mando de Antonio Nariño, querían que el poder se quedara en la capital, que Colombia fuera un estado central. Y que Bogotá, Santa Fe de Bogotá, fuera pues el epicentro, como es ahora, de todas las decisiones del gobierno, donde se manejaran todas las políticas económicas, culturales y sociales. Impresionante, Bogotá. Y había otro bando, estaba con Camilo Torres, que decía que Colombia debería ser federalista. O sea que cada provincia, cada departamento, por ese tiempo se llamaba provincia, cada departamento, el departamento de la provincia de Cartagena, la provincia de Mompox, la provincia de Santander, la provincia del Gran Cauca, que Cali era del Gran Cauca. Cada una debía tener pues una constitución aparte, un ejército aparte y cuestiones aparte. Eso fue la gran diferencia. Luego de eso pues en 1816 llegó Pablo Morillo, la reconquista española. Vio que se estaban peleando entre federalistas y centralistas, aprovechó esa división y llegó y reconquistó para España por unos añitos esta patria, esa patria boba para los españoles otra vez. Y luego pues llegó Simón Bolívar, un venezolano, a liberarnos, comillas. Hizo la campaña libertadora y en 1819 pues se selló la libertad de Colombia, libertad comillas, y fundaron la Gran Colombia. La Gran Colombia duró hasta 1831. Entonces, como decía la muchacha de antes, Venezuela era parte de Colombia, Ecuador era parte de Colombia y Panamá era parte de Colombia. Se llamó la Gran Colombia, ¿listo?
1819 y 1831, la división política se dio entre una facción liberal y otra bolivariana, antecedentes directos de conservadores y liberales. La visión de Simón Bolívar proponía un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales, pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi monárquico y veían con malos ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Entonces nació una especie de ideas en esa época pues de la Gran Colombia, una especie de antecedentes del Partido Liberal y del Partido Conservador, que luego vamos a ver con más claridad quién los fundaron. Entonces el Partido Liberal era como auspiciado por Santander, y las ideas eran como esas ideas de la Revolución Francesa, ideas liberales, de libre comercio, de capitalismo, pues, de iniciativa privada, ¿ya? Y las ideas de Bolívar eran más relacionadas con los conservadores, o sea, más cercanía al clero, a la iglesia, más cercanía, pues, de que el Estado, pues, estuviera pendiente de la economía, más pendiente como de un poder fuerte central, ¿ya? Y Santander, como ideas liberales, era más tendiente a, pues, a ideas como federalistas, de cada provincia, pues, cada departamento administrara por sí, por identidad propia, o sea, por autonomía, cada provincia, cada departamento. Eso fue como los inicios del Partido Liberal y Conservador, ¿ya? Bueno, después de ese primer gran enfrentamiento entre, pues, santanderistas y bolivarianos, pues Bolívar enfermó, murió. Pues había muchas diferencias entre Santander y Bolívar, como lo pudieron ver en la película Bolívar soy yo. Bolívar odiaba a Santander, el hombre de las leyes, y con la muerte, pues, de Bolívar, pues, se apaciguaron los ánimos y ya se dividieron, pues, ya Venezuela aparte, Ecuador aparte, Colombia siguió con Panamá y se instaló la República de la Nueva Granada, ¿ya? Pero empezó la otra guerra que se llamó la Guerra de los Conventos. Eso tiene otro nombre, que fue una guerra también entre ideas centralistas y ideas federalistas, ¿ya? Llamó la Guerra de los Conventos, por eso tiene otro nombre. Jurídico, político, pero también religioso. En 1839 se dio un conflicto entre dos visiones políticas opuestas durante la presidencia de José Ignacio de Márquez. Debido a una decisión del Congreso de suprimir los conventos pequeños en Pasto, hubo revueltas que terminaron en la Primera Guerra Civil de la República de Colombia, la Guerra de los Supremos. Esto fue aprovechado por los liberales con el fin de impulsar una reforma federalista. Bueno, se llamó la Guerra de los Supremos, pues en el ego de ellos. Entonces era una guerra también entre el Estado central, el gobierno, que era de tipo como liberal, y los gobiernos como provinciales, más que todo del Cauca y de Nariño, que estaban muy al lado de la iglesia. Y como el gobierno empezó a frenar los conventos, a separar la religión del Estado, porque eso tiene que ser, el Estado tiene que ser laico, la iglesia tiene que ser aparte, pues uno respeta la iglesia, pero tienen que ser leyes aparte, no como en los países musulmanes que el Corán es es la constitución. Entonces se originó este segundo gran enfrentamiento, la Guerra de los Supremos, o la Guerra de los Conventos, que también se le llama, entre esos hacendados, esos terratenientes del Cauca y el gobierno central, ¿ok? Esa fue la gran primera guerra. José María Obando es un personaje que va a formar parte de esa guerra de los Supremos y que tiene como motivo la famosa lucha por los conventos, o la guerra de los conventos. Enfrenta a las facciones del gobierno que son un poco más inclinadas hacia las posturas liberales, frente a los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad, a las élites regionales. La guerra de los... ¿Y quién va a creer que ese pensamiento, esos líderes regionales, esas élites, todavía nos siguen gobernando? Con este modernismo, con esta tecnología, y todavía esas élites siguen teniendo una gran influencia en la historia de Colombia. Pues ellos no, pues no los hijos, los nietos, y eso aliado con el capitalismo y con los grandes monopolios, las multinacionales colombianas. Supremos dio forma a las diferencias políticas que dividieron a conservadores y liberales unos años después.
En 1848, el político Ezequiel Rojas sentó las bases programáticas de lo que sería el Partido Liberal. Menos de un año después, en 1849, Mariano Ospina Pérez. No, acá hay un error. Hay un error, no era Mariano Ospina Pérez, sino Mariano Ospina Rodríguez. Mariano Ospina Pérez era el nieto o el hijo de Mariano Ospina Rodríguez, creo que era y eso fue del siglo XX ya. Entonces, aquí hay un error aquí del video de referencia, ¿ya? Por eso que uno tiene que ser muy crítico. Entonces, la idea es que los liberales hicieron sus propias, como Ezequiel Rojas fundó como los fundamentos del movimiento liberal, que era libre comercio, ideas como nuevas, el capitalismo, la libre iniciativa, el libre cambio. Y este señor de allá, Mariano Ospina Rodríguez, pues el abuelo de él, Mariano Ospina Rodríguez quería pues una idea más como apegada a la iglesia, a las tradiciones, a una economía pues dominada por el Estado y a unas políticas de tipo centralista, que el poder estuviera en la capital, en Santa Fe de Bogotá, ¿ya? Contrario a las ideas liberales. Entonces se desató durante 40, 50 años una impresionante cantidad de guerras que ustedes no se imaginarán. Entonces vamos a ver las características del liberalismo y del conservatismo. Y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país dividido geográfica y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para 1849 se habían perfilado ya claramente los dos partidos políticos y en el ascenso tenemos la presencia de los liberales claramente definidos. José Hilario López va a ser uno de esos reformadores del país, en términos no solamente políticos, sino en términos sociales y culturales. Quizás es más reconocido por una de sus decisiones que fue muy controversial en su momento, que fue la declaratoria de la libertad de los esclavos. En 1849, con la llegada del liberal José Hilario López, Colombia vivió políticas de liberalización económica y educativas, resumidas en la Constitución de 1863, que recogió las posiciones del liberalismo radical y dio paso a los Estados Unidos de Colombia. En el siglo XIX, en Colombia Bueno, entonces ahí el liberalismo, pues, como que triunfó. Tanto así que en 1860 se creó como una especie de gobierno parecido al norteamericano, se llamó Estados Unidos de Colombia. Entonces José Hilario López le dio la libertad a los esclavos en esa década de los 50 del siglo XIX, unidas a las ideas de José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera, que al principio era liberal, era una especie de terrateniente caucano, al principio era liberal, pero como lo que pasa con un amigo de estos tiempos, que al principio era liberal y con el tiempo se volvió conservador. Entonces Tomás Cipriano de Mosquera fue varias veces presidente de Colombia y con el tiempo pues se volvió pues en el otro bando. Otro conservador muy importante era Rafael Núñez. Rafael Núñez fue un conservador, entre ellos eran muy diplomáticos, pero ellos mandaban a luchar al pueblo, a los obreros, a los esclavos, a los indígenas, a los afrodescendientes, los mandaban a luchar y entre ellos pues eran todos diplomáticos, pero la guerra sucia era entre las guerrillas de ellos, pues, porque ejército definido como tal no había en ese tiempo, ¿ya? Entonces luego apareció, pues hubo más guerras, y una guerra que llamó la guerra de los 1000 días, pero eso la vamos a ver después en otro capítulo. Se empezaron a definir las identidades políticas que guiaron el nacimiento de la nación y de los partidos políticos. Este proceso estuvo marcado por múltiples episodios de violencia. El siglo XIX en Colombia finalizó con un enfrentamiento armado que se situaba en el corazón de la disputa entre... Bueno, pues eso lo vamos a ver después, que llamó la guerra de los 1000 días. Bueno, entonces vamos a retomar cómo eran las ideas liberales y conservadores para que nos quede claro, porque eso va a ser clave luego en el siglo XX, que eso fue unos enfrentamientos impresionantes. Establecida bajo el mandato de Rafael Núñez. Luego de esto llegan los partidos liberal y conservador, los cuales tenían metas totalmente diferentes. El liberal, que buscaba rechazar las ideas monárquicas y la herencia colonial. Creían con firmeza en el federalismo y veían la forma de gobierno de Estados Unidos un modelo a seguir. Algunas de las ideologías de los liberales fueron: Estado de Derecho no intervencionista, que garantiza la libertad individual y la igualdad de todos ante la ley.
Libre comercio donde no haya regulaciones para incentivar la iniciativa privada. Reducción de gastos del gobierno y de sus programas asistenciales. Por otro lado, las ideologías de los conservadores fueron: Estado que actúe siempre que la sociedad lo necesite. Regulaciones para proteger la producción nacional. El gobierno debe garantizar el bienestar del colectivo siempre que sea necesario. Bueno, entonces era algo extraño, ¿no? Porque los liberales, que supuestamente que de izquierda querían el libre cambio, el capitalismo, que ahorita son ideas de derecha. Y los conservadores querían pues más intervención del Estado, del gobierno en las decisiones, en las políticas, y ahora son ideas de izquierda. Entonces era muy, muy complicado encasillar eso en liberales y conservadores. Por eso yo valoro mucho un ensayo que me mandó un estudiante del grado 10.1 que me decía que no concebía eso de las ideas liberales o conservadores, perdón, de las ideas de izquierda o derecha, que no concebía eso, que eso no tenía sentido, que todavía peleándonos por eso cuando uno puede tener muchos matices y en un momento puede tener una idea y en otro pues otra, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Entonces continuamos repasando, por ejemplo, ahorita la guerra de los supremos o la guerra de los conventos. Algunos de los acontecimientos políticos más importantes fueron: Guerra de los Supremos, 1839 a 1841. Guerra Civil de 1851. Guerra Civil de 1854. Guerra Civil de 1860 a 1862. Guerra Civil de 1876 a 1877. Guerra Civil de 1884 a 1885. Guerra Civil de 1895. Y Guerra de los 1000 días, 1899 a... O sea, en conclusión, guerra civil, más guerra civil, más guerra civil, más guerra civil. ¿Ya? O sea, Colombia era una impresionantemente bárbara, y pensando en eso, en los grandes generales, los grandes élites, los grandes terratenientes, los gobernantes pensando en eso, en sus intereses personales y no pensando inteligentemente en la creación de una identidad de Estado, de nación diferente, en consolidar valor, ¿no? En la educación nada, no estaban pendientes de eso, ¿ya? Entonces, sigamos pues con este resumen. Sí, entonces vamos a retomar y como les decía antes, a resumir desde el principio, desde que se fueron los españoles bueno, había una ausencia de españoles y hubo pues el grito de independencia. Entonces tenemos la patria boba, que fue la primera forma pues de autogobierno, pero fue marcado por una lucha entre federalistas y centralistas. Estos federalistas tenían una especie de ideas liberales y estos centralistas tenían una especie de ideas como conservadores, pero no nos encasillemos, ¿ya? Luego vino este señor Pablo Morillo, la reconquista española, esta es la bandera de España, y los gobernó unos 2 o 3 años, mientras venía la campaña libertadora, Simón Bolívar, Córdoba, Nariño y los otros héroes de la independencia, a sellar la independencia pues en la batalla de Boyacá, la batalla en Pantano de Vargas, y luego se formó la Gran Colombia, o sea la Gran Colombia de Ecuador, Venezuela, Panamá, y pues estaba Cundinamarca que luego se llamó Colombia. Entonces formaron la Gran Colombia. Fue una época donde Bolívar pues se engrandeció y pues lo atacaron por tener ideas como centralistas conservadoras, y les voy a contar cómo fue pues el contexto, para repasarlo porque ya lo habíamos visto ahorita, el contexto político de esa época. La creación del Partido Liberal, que fue en 1848, y la creación del Partido Conservador. Entonces uno de los principales del Partido Liberal, creadores, fue Tomás Cipriano de Mosquera, y del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez, el papá de Mariano Ospina Pérez. No sé si era el papá o el abuelo. Bueno, las ideas del Partido Conservador eran pues unidas a la iglesia. Ellos pues, el Partido Conservador quería conservar la esclavitud afrodescendiente, ¿ya? En cambio las ideas del Partido Liberal eran el libre cambio, y ideas de reformas liberales,
como cuestiones de la Revolución Francesa, eliminación de los impuestos coloniales, querían eliminar los resguardos indígenas, y los liberales también querían separarse un poco de la iglesia y el Estado, por eso de los conventos y la expulsión de los jesuitas. Los liberales querían eliminar los resguardos indígenas, pero eso es peligroso. Eliminar las tierras de los indígenas, que ya habían quedado en manos de los indígenas. Y están a favor de la abolición de la esclavitud, eso será bueno. Bueno, comillas, porque libertad a los esclavos, impresionante. Y creían, pues, un proyecto agrícola exportador. Cambiaban de lo minero al exportador. Entonces esas fueron las confrontaciones entre la pugna entre liberales y conservadores, ¿ya? Bueno, ahorita paso a contarles cómo era el contexto social de Colombia en ese tiempo. Pues como les decía antes, era un país dominado por las élites. Era muy rural, muy pobre, muy del campo. Y pues enfatizó en la agricultura. Pues antes era la minería, la agricultura, las dos jalonaban, pero más que todo se volvió un país agrícola y sobre todo en cultivos como el caucho, el algodón, la quina y el café, que luego fue pues el cultivo estandarte y base. Y no hubo proyecto de patriotismo ni identidad nacional, eso no lo hubo. No lo hubo, pues no sé si bien o mal, porque pues habían otros intereses. Entonces pues la actividad de las minas pues aumentó un poquito, sobre todo la explotación del oro y la plata, y se dio más énfasis en lo agrícola, un país agrícola, sobre todo en lo del algodón, la quina, el caucho, que fue terrible en las selvas con una casa que llamaban los Arana, y el pueblo estaba pues conformado por la iglesia, los artesanos, los indígenas, la gente pues y los esclavos, ¿ya? Y era un pueblo muy rural. Esta es la pirámide social. En la parte de abajo pues estaban los esclavos negros que supuestamente en la década de los 50 se independizaron, los indígenas que todavía sigan siendo excluidos, los campesinos pobres, la mayoría de la gente vivía en el campo, sí, luego los artesanos y asalariados y el clero y las élites que les faltó a las élites que estaban en la pirámide, ¿ya? Y pues ese era el contexto económico, ¿ya? Entonces, como les decía antes, no se fraguó una consolidación del Estado-Nación, porque los líderes políticos, pues, defendían sus intereses privados y personales como hasta ahora, y una inestabilidad tremenda, muchos presidentes, muchos cambios repentinos, peleas entre ellas, había zozobra, odios, venganzas, masacres, o sea, lo de las masacres no es de ahora, es de esa época. No ha cesado, pues, la inestabilidad de Colombia. Bueno, entonces veamos qué nos dicen de la parte económica, pues, este comentario. A mediados del siglo XIX, la esclavitud estaba dando sus últimos pasos, por decirlo así. Este acontecimiento de liberación social dio paso a una de las épocas más importantes para la historia de la economía colombiana, ya que estos esclavos, al conseguir su libertad, sembraron una nueva vida como campesinos. Su proceso de cambio se dio gracias a los cultivos de quina, tabaco, caucho, algodón y café, el cual en la actualidad sigue siendo el producto más reconocido, representativo y vendido en el territorio colombiano, aunque hubieron cultivos que no tuvieron el mismo éxito que el café, gracias a que otros países lo estaban exportando con mayor facilidad. Otro punto relevante a tener en cuenta sobre la economía de esta época fue la exportación de metales preciosos, como el oro y la plata, los cuales se encontraban con mayor facilidad en este territorio colombiano. Entonces hubo un cultivo que se me escapó ahorita, que era el tabaco. Entonces, tabaco y café, drogas al servicio de la exportación de Colombia. Pues alcaloides, ¿no? Sustancias pues pesadas y fuertes para la salud. El tabaco y el café, que eran las puntas de la agricultura de Colombia. Bueno, ahorita vamos a ver un esbozo de, pues, cómo es la cultura de Colombia. ¿Listo? Colombia, al ser una nación que pasó por un proceso de mestizaje, va a ser incluido en la actualidad como nación multicultural. En el siglo XIX, la cultura colombiana era muy diferente a la actual. La gran mayoría de las personas llevaban una vida rural. Y esto se refleja en una gran parte en la cultura. Entonces el típico... O sea, la mayoría de la población colombiana era eminentemente del campo, era de rural. El 90%
yo diría hasta más, de los colombianos vivían en las haciendas, en el campo, en todos esos grandes sitios de montaña con cultivos, y solamente ciudades eran pequeñas. Bogotá era pequeña, Cali pues no era relevante, el Buga era más importante que Cali, Popayán era más importante que Cali y Buga, inclusive Cartago. Medellín no era tan importante, era más importante Santa Fe de Antioquia, y Cartagena sí seguía siendo predominante. Entonces la cultura era muy campesina, había mucho atraso, no había buena educación. La poca educación y los pocos colegios eran de las élites en esas pequeñas ciudades, y impartida por religiosos, sobre todo por los jesuitas. Entonces los colegios eran religiosos. Entonces la educación, me disculpa la gente que es creyente, era muy pobre. Era pues, con buena intención, pero todavía no habían llegado los grandes pues estelas del modernismo de Europa o Estados Unidos. Por ahí, incipientemente, como nos va a explicar este muchacho. El colombiano era conocido como campesino. Otro movimiento de este siglo es el modernismo. El modernismo habla de los cambios y las nuevas ideas de la sociedad después de la Revolución Industrial. Algunos autores destacados son José Eustacio Rivera y el poeta Porfirio Barba Jacob. Jorge Isaac también. Otro hecho importante en la literatura es que en 1871 se funda la primera Academia de la Lengua Española en América. También nace el periodismo y se establece El Espectador, que ha llegado a ser muy reconocido en... Bueno, en las élites sí hay que reconocer que eran muy ilustradas. No eran élites ahorita mafiosas, sino que las élites crearon la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Colombiana de la Lengua, como una subsidial de la española. Y El Espectador, el periodismo, y escribían libros, eran escritores, José Eusebio Caro, Manuel Antonio Clemente, Rufino Cuervo, presidentes que eran escritores, poetas, y eran muy leídos y muy ilustrados. Entonces las élites, hay que reconocer esa parte, pues, pero eran muy pocos los que se movían en esas dinámicas. Y ahora vamos a ver, pues, la cultura ya popular, cómo era. En el presente. La cultura popular. La música colombiana tiene influencias españolas y africanas, porque cuando llegaron los conquistadores y los esclavos, trajeron sus ritmos musicales y se mezclaron con los indígenas. Es una evidencia que muestra la diversidad cultural del país. Inmigrantes de diferentes países llegaron y la cultura de ellos se integró a lo que ya había. Bueno, o sea que para finalizar, en síntesis, la cultura, pues ya la música y esas tradiciones, hay mucha combinación de lo que trajeron los españoles, de los africanos, y eso dio origen a ritmos muy alegres como la cumbia, el mapalé, el porro, que son mezcla de lo africano y lo europeo, lo de los españoles, los peninsulares. Y también pues luego hubo mucha migración de gente de Siria, de gente de Israel, judíos, de gente de Palestina, los árabes llegaron a Colombia. Hubo migraciones hasta japonesas en el Cauca, China, también migración inglesa casi no, ni europea muy poca. Por allá unos grupos de italianos, pero fundamentados, históricamente confirmados, no. Sí hay mucho turco, sobre todo en la costa atlántica, mucho árabe, mucho palestino, que hoy en día son comerciantes muy prósperas, los char. Ese char es muy libanés, de por allá del Asia Menor, muy árabe, muy palestino, los char. Y aquí en Colombia, aquí en Cali también hay mucha migración judía y mucha migración árabe. Bueno, entonces esa es la cultura, esa es la historia del siglo XIX. Es dura, compleja, muy enredado, tiene muchos matices. Entonces yo los invito a los estudiantes del grado 10.1 y 10.3 que pues veamos documentos, veamos más información documental. Esta es una invitación a estudiar el siglo XIX y pues esperemos que pues eso nos ayude a comprender luego lo que viene, que es el siglo XX, que ya hay cosas pues terriblemente, abismalmente monstruosas que sucedieron en Colombia
Colombia es un país peculiar, único en esos sucesos que ha tenido. Ha estado pues muy accidentado, muy complejo, muy monstruosa y difícil la situación política, económica en Colombia, que luego vamos a ver con más claridad cuando nos metamos al siglo XX. Entonces les agradezco mucho a ustedes la paciencia, los estudiantes del grado 10.1 y 10.3, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.